Hermanos, para que no se queden con la duda de qué era eso de 12 más uno, pues les voy a aclarar que el domingo anterior, cuando estábamos haciendo la cuenta de las personas que se queden para comer, le contaba al hermano Rodolfo, y llegamos al número de 50 y le dije, pues bueno, entonces somos 50 más uno. Se quedó como, ¿por qué 50 más uno? Digo, bueno, pues porque vengo con mucha hambre, cuento por dos. Entonces, por eso, póngame dos platos. Y entonces ahí el hermano dice, pues entonces somos varios, pon 50 más 2 o 50 más 3. Y como en la lista del siguiente sábado, algunos de los hermanos pues tienen buen apetito, por eso dije 12 más uno, que a lo mejor son 12 más 2, no lo sé. Bueno, tengo de nuevo el gran gozo y honra de compartir con vosotros la palabra de Dios. Y hoy seguiremos con el mismo texto del domingo anterior por dos razones. Primero, estos versículos engloban mucha riqueza y enseñanzas de nuestro Señor y quería profundizar un poco más en ello. Gracias, hermano. Y como segunda razón por cual prefiero que nos quedemos en el texto del domingo anterior, el siguiente texto, lo confieso, el siguiente texto a exponer me da bastante respeto y por eso preferiría que lo exponga el pastor, o por lo menos que sea él quien lo inicie, en el caso de que se predicaría varias veces de ese mismo pasaje. Así que dicho eso, pasamos a exponer una vez más el versículo 13 del capítulo 3 del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, para que recordemos un poco el contexto del pasaje que volvemos a exponer, empezaremos la lectura desde el versículo 7 y seguiremos hasta el versículo 15. Marcos capítulo 3. El título del mensaje será La elección de los 12 apóstoles y leeremos en el capítulo 3 de 7 al 15. Después de la lectura, le pediré al hermano Elmer, si sigue por aquí, no lo veo en este momento, sí, bien hermano, le pediré que se acerque para que pida de nuevo la bendición del Señor sobre su palabra. Capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Hermano. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Somos bendecidos, Padre, por estar aquí. Gracias por la exposición que vamos a tener hoy. Gracias por el mensaje que llegará seguramente, seguro, a todos nosotros y a todas las personas que puedan escucharlo. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias, Rey Celestial. Tu palabra sea bendecida siempre sobre nosotros.
y que nuestros corazones puedan estar fortalecidos por medio de ella y que nuestra alma pueda vivir para siempre en gloria eterna contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. A una lectura rápida, pensé que el texto trata de la doctrina de la elección de Dios, una doctrina que os confieso que amo, una doctrina que me fascina en gran manera. Pero, al detenerme y mirar el texto con más atención, tuve que reconocer que de lo que trata aquí no es la elección soberana de Dios para salvación, sino de la elección soberana de Dios para servirle a Él. El texto trata de que Jesús, de este grupo más extenso de discípulos, llamó a 12 de estos para que sean sus apóstoles. Y en este caso, mi deber es someterme a lo que el texto está enseñando. No me es lícito enseñar lo que a mí me hace ilusión, incluso si el tema que quiero enseñar es bíblico y bien interpretado y expuesto. El deber del predicador es exponer, explicar y aplicar el texto que ha leído y no otra cosa. Este texto habla de la elección de los 12 apóstoles de entre los demás discípulos y no de la elección de Dios para salvación de los que han sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Así que, aunque a mí me encanta hablar de la elección de Dios para la salvación, hoy intentaré exponer lo que este texto enseña, es decir, la elección de los 12 apóstoles de entre los demás discípulos para un servicio especial. Después, dice así, el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Este va a ser el único versículo sobre el cual me voy a detener hoy. El mensaje está dividido en 3 partes. La primera, después subió al monte. La segunda, y llamó así a los que él quiso. Y la tercera parte, y vinieron a él. La primera parte que exponemos. Después subió al monte. Después del momento en cual una gran multitud que venía de todas partes se agolpaba para ver y sobre todo para tocar a Jesús, ahora estamos en un ambiente algo más tranquilo. En el momento anterior, la forma en que las multitudes se acercaban a Jesús era no solamente desordenada y abusiva, sino que era más bien un acercamiento de forma grosera, una avalancha de gente sin control, una estampida de tal manera que el Señor vio la necesidad de tener una barca lista para poder separarse de los que caían literalmente sobre él y así poder mantener una distancia prudente. Así que después de este momento bastante incómodo, Jesús subió al monte. Por el relato paralelo del Evangelio de Lucas, sabemos que Jesús pasó esa noche entera en oración antes de escoger a los 12. En Lucas 6:12, en Lucas 6:12 leemos, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Por supuesto que la oración de Jesús no fue porque Jesús necesitaba que Dios le guíe en la elección de los apóstoles, para que no se equivoque, porque Jesús es Dios mismo, es omnisciente y es todo sabio. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado. Como Dios es infinitamente sabio y omnisciente, así que no necesitaba que el Padre le guíe en las decisiones que iba a tomar en la elección de los 12. Tampoco pasó la noche entera en oración porque a Dios le gusta hacerse de rogar y que le tenía que pedir mucho para enseñarle a quién tenía que haber de escoger. Como tristemente algunos hermanos creen porque han interpretado mal la parábola del juez injusto.
Quizá algunos esperan, bueno, a ver, ahora nos va a decir el hermano por qué Jesús pasó la noche entera en oración antes de escoger a los 12. Pues os voy a medio defraudar porque no puedo afirmar con 100% de seguridad cuál fue este motivo. Simplemente puedo sospechar por lo menos 3 motivos por los cuales posiblemente nuestro Señor actuó así. Primero, para Jesús era un deleite estar en comunión con su Padre y por eso pasaba largos periodos de tiempo en oración, porque era un deleite para él. Y siempre que las limitaciones de su cuerpo humano, tenemos que recordar que también Jesús era 100% hombre, siempre que las limitaciones del cuerpo humano no se lo impedían, pasaba largos tiempos en oración. El segundo motivo que podía ser es para darnos un ejemplo a seguir en el aspecto de tener deleite en la comunión con el Señor y buscar esta comunión con el Señor. Y en tercer lugar, que para nosotros sí es válido, para Él no, mostrarnos que antes de tomar decisiones, pasar un tiempo en cual le pedimos a Dios que nos guíe, que nos enseñe cuál es su voluntad, pedirle consejo al Señor en la toma de decisiones. Así que, hermanos, me gustaría que cada uno de los que estamos aquí presentes nos examinemos en estos 3 aspectos. ¿Cuánto tiempo dedico para estar en comunión con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedico para estar en comunión con el Señor? Creo que a esta pregunta hay una sola respuesta. Indiferentemente si uno es el gran profeta del antaño Moisés, o Samuel, o Job, o Daniel, o más reciente, Martín Lutero, George Mueller o Paul Washer. Creo que todos, sin excepción, confesarían que pasan poco tiempo en comunión con el Señor. ¿Qué decir nosotros en este caso? Si estos grandes héroes de la fe confesarían que pasan poco tiempo en comunión con el Señor, ¿qué de nosotros? Todos, sin excepción, si somos honestos, creo que deberíamos reconocer que quedamos muy avergonzados con el tiempo que dedicamos a la oración. Y eso no por falta de tiempo. Eso no por falta de tiempo. Sujel Michelin cita en una de sus predicaciones a John Piper, y este dijo que él cree que Dios permitió que se inventen las redes sociales como Facebook o Twitter y otras, para que en el día del juicio nadie pueda excusarse que no ha tenido tiempo para orar y leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedico a las redes sociales? Tiempo en cual no me es de ningún provecho. No me refiero al tiempo en cual busco una predicación, un mensaje y lo estoy escuchando. Me refiero al tiempo ese que estamos perdiendo ahí, simplemente mirar, dar para arriba, para abajo y perder tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos gastando en eso? ¿Y cuánto tiempo apartamos de manera intencional para estar en comunión con el Señor? Apartemos de manera intencional tiempo en nuestro horario, tiempo que dedicaremos al Señor, y tratemos de prevenir y quitar toda clase de distracción posible para este momento. Y procuremos que este tiempo que apartamos para con el Señor sea un tiempo en el que estemos con fuerzas y capacidad de pensar. No el tiempo de justo antes de dormir, cuando el cuerpo pues ya está agotado, el cerebro ya no puede razonar, ya no puede pensar. Procuremos dar al Señor un tiempo de buena calidad, para que podamos aprender de Él y disfrutar de su compañía. El segundo punto que vimos que podía ser una motivación del Señor es el deleite. ¿Es la comunión con Dios un deleite para mí? ¿Con qué actitud espero y busco el tiempo de comunión con el Señor? No solo Jesús, sino que todo el que ha nacido de Dios, todo el cristiano auténtico, ama a Dios. Para el creyente es un deleite estar en comunión con Dios, con su Padre amoroso y bondadoso, con el Señor que entregó su vida en rescate por él, con el Espíritu Santo que nos enseña
y nos santifica, y nos corrige, y nos consuela, y nos alienta. Para el auténtico cristiano, la comunión con Dios es un deleite. Ahora, también tenemos que reconocer que no siempre tenemos el mismo deseo, y no siempre es un deleite la comunión con el Señor. Pero esto no porque el Señor se ha vuelto aburrido. No, esto es por nuestra causa. Porque si yo he sido desobediente a su palabra, el pecado me hace sentirme culpable y avergonzado delante del Señor. Y ya no disfruto de la comunión con Él. También ocurre con algunos creyentes que empiezan su vida cristiana con mucho entusiasmo, con mucha pasión, pero con el tiempo, por alguna que otra razón, se están enfriando. Suele ocurrir o por falta de entender bien la vida cristiana, porque esperaban otra cosa, o por falta de disciplina en el uso de los medios de gracia. Solamente oran cuando se acuerdan y leen la Biblia solamente cuando se acuerdan. O porque están cayendo a menudo en lo que muchos pastores llaman el pecado favorito. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un pecado que podría ser llamado nuestro pecado favorito y que tristemente caemos a menudo en él. Cuando esto ocurre, es difícil que uno disfrute de la comunión con el Señor. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos luchar y necesitamos, por la gracia del Señor, conseguir victoria sobre este pecado favorito. Seamos disciplinados en el uso de los medios de gracia, aun en los momentos que no nos apetece orar, leer la Biblia o congregarnos. Hagámoslo, aunque no tengamos ganas. No dejad de congregaros. Orad sin cesar. Buscad siempre el rostro de Dios. Gustad y probad qué bueno es el Señor. Son mandamientos del Señor en la Biblia. La tercera enseñanza que podríamos sacar del tiempo que el Señor pasó en oración es: reconozco humildemente que necesito que Dios me guíe, que me muestre cuál es el camino que debo seguir, o soy tan sabio que no necesito su consejo. Por supuesto que no lo decimos con estas palabras porque tenemos que aparentar sabios, humildes. ¿Cómo voy a decir yo que soy demasiado sabio y que no necesito el consejo de Dios? No. Voy a decir que siempre necesito que el Señor me guíe. Pero no oro. Y no busco su consejo en la palabra. No busco su consejo entre los hermanos más maduros. Porque tengo que aparentar humilde. Si es así, debemos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de actuar en la vida, porque no somos sabios y mucho menos omniscientes, y por eso necesitamos el consejo del único que es infinitamente sabio y omnisciente. Se apagó la pantalla, no sé qué ocurrió. ¿Sí? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. La segunda parte del versículo. Pasemos ahora con esta segunda parte. Y llamó así a los que él quiso. Ya aclaré en la introducción al mensaje que aquí no se refiere a la elección incondicional de Dios para salvación, sino que se refiere a la elección soberana de Dios para servirle a Él. Yo, como predicador, no tengo el derecho de agarrar ese trozo de versículo, sacarlo de su contexto y así poder enseñar la doctrina que a mí me gusta. Y os repito, la doctrina de la elección soberana de Dios es una doctrina que a mí me encanta. La elección soberana e incondicional de Dios es una doctrina bíblica, es una verdad bíblica, pero este texto no habla de esto, habla de otra cosa. Así que yo, como predicador, tengo el deber de someterme a lo que la Biblia enseña en este texto, y eso predicar. Y llamó así a los que él quiso.
es una declaración inequívoca de la soberanía de Dios en el reparto de dones, talentos y servicios en la iglesia. Hubiera querido leer el capítulo 12 de 1 de Corintios completo, pero sería demasiado largo, así que traté de escoger unos pocos versículos, algunos de ellos incluso no son completos, para que entendamos mejor esta verdad. Por ejemplo, en el versículo 11 de 1 de Corintios capítulo 12, vemos ahí. Esperaré unos segundos por si lo queréis buscar. En el versículo 11 de 1 de Corintios 12 leemos así: pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Y en el versículo 18 del mismo capítulo dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiere, como Él quiso. Dios es soberano en el reparto de dones, de talentos, de oficios en su iglesia. Leeremos también del versículo 27 al 30, que dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dios es soberano en repartir sus dones espirituales en la iglesia. Él establece la función de cada miembro en su cuerpo. El Señor Jesucristo, antes de su padecimiento, les recuerda a sus discípulos que fue Él quien los escogió a ellos y no ellos a Él. E indiferentemente si en este versículo Jesús se refiere a que los escogió para salvarlos o que los escogió de entre los demás discípulos para servirles como apóstoles, o incluso las dos cosas a la vez, la verdad bíblica es que Dios reparte los dones espirituales como Él quiere. Los dones son los dones del Espíritu Santo de Dios, y Dios es soberano, y Él reparte soberanamente a quien Él quiere. Es su iglesia, y Él la edifica como Él quiere, y con quien Él quiere, porque es su iglesia. Imaginémonos que algunos de los grandes maestros de aquel entonces, Nicodemo o Gamaliel, se acercan a Jesús y le dice: maestro, no debes escoger a Pedro porque es muy impulsivo, es muy inestable. ¿Qué vas a hacer con este? Juan es un muchacho, demasiado joven, que madure primero y luego a lo mejor. Tomás es un incrédulo. Si no ve, no cree. Natanael es escéptico y racista. Ninguno tiene estudios. Son hombres simples. No destacan en nada. ¿Qué vas a hacer con estos? Y aparte, Jesús, ¿cómo te viene la brillante idea de poner a un recaudador de impuestos que es traidor de nación y a un nacionalista, a un patriota? En el mismo grupo quieres poner un traidor y un patriota. Se van a matar entre ellos. Si nos imaginamos esa situación, es absurdo, ¿verdad? Porque ¿a quién se le pasa por la cabeza corregir al Señor? Y la respuesta debería ser: a nadie. Pero, tristemente, en la iglesia, a lo largo de los siglos, y también ahora, vemos que los hombres no se han sometido a Dios, no se han sometido a su soberanía en el reparto de los dones. Y han promovido a los que Dios no ha llamado. Han nombrado a personas en función de su carisma, de su influencia, de su poder,
de su éxito en lo secular, de sus intereses. Incluso han inventado dones y oficios en la iglesia. Por ejemplo, no existe el don de papa, de cardenal, de arzobispo. Eso no existe. En la lista de los dones que encontramos en la Biblia, no hay eso. Pero no les importó la voluntad de Dios. Se rebelaron contra su soberanía y transformaron la iglesia del Señor en una institución política y acapararon con su poder países y hasta continentes enteros. Y así es como tienen sacerdotes, obispos, cardenales y todos los demás cargos, hasta el mismo Papa, que ni al menos son cristianos auténticos, son impíos. Y más triste aún, es que también los que se llaman evangélicos se han atrevido a intentar copiar dones y cargos que han cesado, como hacen los milagreros de hoy en día. Los falsos profetas, los que balbucean 3 palabras sin sentido y dicen que tienen don de lenguas. Algunos hasta se llaman apóstoles. Mayor será el castigo de Dios para todos estos que pertenecen a la iglesia tradicional, católica y ortodoxa, y especialmente a los que pertenecen a algún movimiento evangélico. Aunque no es el tema de esta predicación la vigencia de los dones espirituales, quisiera afirmar que varios de los dones ya no están vigentes. Por ejemplo, los apóstoles han sido un grupo único en la historia de la iglesia. Fueron 12, como los tribus de Israel, probablemente para mostrar el verdadero Israel y pueblo de Dios, que es espiritual y no físico, terrenal. Y a estos se añadió Pablo, el 13º, como apóstol de los gentiles. Parece que también Bernabé, juntamente con Pablo, pero no es el tema del mensaje para aclarar este asunto. Pero de ahí en adelante ya no hay más apóstoles. Desde este momento en adelante, los cristianos son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El fundamento de un edificio se pone una sola vez, no se pone todo el tiempo el fundamento. Por lo menos eso lo entiendo bien, me dedico a la construcción. Se pone el fundamento una vez y luego ya sobre esto se edifica. No se pone el fundamento continuamente. Así que después de los 12 apóstoles y ulterior el apóstol Pablo, no hay más apóstoles. Asimismo ocurre con el don de profecía, lenguas, milagros y sanidades. Los milagros y sanidades fueron dados por Dios al principio de la iglesia para que así se confirme la nueva revelación que había, dada por medio del Señor Jesucristo mayormente y ulterior por los apóstoles. Lo mismo ocurrió en el Antiguo Testamento. Cuando había una revelación especial de parte del Señor, por ejemplo, en los tiempos del profeta Moisés, hubo una manifestación de milagros y señales. En los tiempos de los profetas que escribieron también una gran parte del Antiguo Testamento, fue una gran manifestación de señales y milagros. ¿Por qué? Para confirmar que la revelación que se traía era auténtica. Y lo mismo ocurrió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Los señales y los milagros que se hacían fueron temporales para confirmar que la revelación que traía el Señor Jesucristo y los apóstoles era auténtica, era de parte de Dios. Pero vemos incluso en el mismo libro de los apóstoles que la última parte del libro de los apóstoles ya no hay tantos milagros y tantos señales. Pablo en sus cartas habla de personas que estaban enfermos y él ya no los sanaba. El don de profecía tuvo su rol de revelación hasta que el canon del Nuevo Testamento se completó. Una vez que el Nuevo Testamento se completó y la iglesia tuvo la palabra de Dios completa, ya no había necesidad de profetas de revelación.
y por eso cesó. El don de lenguas tuvo su rol en expandir rápidamente el Evangelio a las naciones sin la necesidad de estudiar los idiomas extranjeros a donde iban a evangelizar. Pero luego ya cesó. Con respecto a los falsos profetas y apóstoles de nuestro tiempo, os quiero animar que no tengáis miedo identificarlos y denunciarlos. Son fáciles de desenmascarar. Por sus frutos los conoceréis. Si uno se fija en el mensaje de ellos, siempre el mensaje que traen es de victoria, de prosperidad, de sanidad, de éxito, pero nunca te hablan de santidad, de arrepentimiento, de pecado, de disciplina del Señor, en el caso de que ha sido desobediente, y mucho menos del castigo eterno. Estos temas ni los tocan. Luego se cubren y se respaldan uno al otro. Hacen cultos de promoción, uno se promociona al otro. Y luego el otro le invita a este y lo promociona a él. Como mercaderes de la fe que son. No les venderán indulgencias como lo hicieron los católicos. Los católicos vendieron indulgencias. Estos son más, no me encuentro la palabra, son más sutiles, son más elegantes. Ellos te ofrecen sanidad, prosperidad, una promesa de sanidad, de prosperidad, de éxito, pero tiene que ser a cambio de una buena donación, de una buena ofrenda. Tú quieres obtener de parte de Dios su bendición, pero tú no pones una semilla ahí de fe, no haces un pacto de primicias con el Señor. Son mercaderes de la fe, lobos vestidos de oveja. Son, como escribe Judas en su epístola universal en el versículo 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere también en el versículo, desde el versículo 11 en adelante, cuando dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, no tengáis miedo de denunciarlos. No sea que por vuestro silencio os hagáis culpables de complicidad. Pero hacedlo no con una actitud de superioridad y de supersantidad. Hacedlo con temor y misericordia. Porque si no somos como ellos, es por la gracia de Dios. Yo personalmente confieso que estuve muy cerca de acabar en este desliz. Y si no fuera por la gracia de Dios, estaría yo ahora profetizando tiempos de prosperidad. Y quizá os hablaría también en lenguas. De hecho, me saqué una lista aquí. Tuve que hacer el trabajo de escuchar a varios de esos famosos apóstoles y profetas. Y me saqué en una lista, son unos 8 o 10 palabras. Todas las lenguas que cumplen esto. Y eso, la diferencia es entre uno y otro. Vas a un apóstol, le escuchas
¿Entendéis el sarcasmo, no? Cuando digo de apóstol. Escuchas un apóstol de estos y parece que tiene su lengua angelical, por supuesto, diferente a otro. Pero son las mismas palabras que balbucean. La única diferencia es que lo pronuncian de una forma más distorsionada que otro. Y el otro repite las mismas palabras que estos. Me lo escribí, lo quise decir y os quise demostrar que se puede hablar en lenguas muy fácilmente. Y yo hablaría en lenguas más que todos ellos, pero mi mujer me lo prohibió. Amén. Y dice la Biblia, escucha a tu mujer en todo lo que te dice, ¿no? A Abraham el Señor le dijo que escuche a su mujer. Entonces, si el padre Abraham tuvo que escuchar la voz de su mujer, yo también tengo que hacerlo. Hermanos, ahora ya hablando en serio, reconozcamos la soberanía de Dios en el reparto de sus dones en su iglesia según Él quiso y sometámonos a su voluntad. Y sirvámosle a Él en lo que Él quiere, en lo que Él nos ha dado, sin intentar copiar el don de otros. Sirvámoslo en lo que Él nos ha dado, como Él quiere. Pasamos con esto a la tercera y la última parte del mensaje. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Vinieron a Él. Cuando Cristo llamó a los 12, ninguno de ellos se negó, sino que todos obedecieron su mandamiento. Aunque es cierto que uno de ellos era un demonio. Pero de ninguna manera esto quiere decir que Cristo se equivocó en escogerlo, sino todo lo contrario. Jesús lo escogió a propósito, sabiendo que le iba a entregar por 30 piezas de plata. Para que entendamos mejor esta verdad, leamos en el Evangelio según Juan, capítulo 13, del 17 al 19. Juan 13, del 17 al 19. Dice así el Señor Jesús: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús sabía el corazón de Judas. Sabía su destino y aún así lo escogió. En el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, versículos de 16 a 25, he sacado algunas que otras frases, se nos confirma una vez más que era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y voy saltando. Este pues, refiriéndose a Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y salto otra vez hasta llegar al último versículo, que aclara su destino, para irse a su propio lugar. Quise hablar de esto para que no os quedéis engañados por los falsos maestros como Dante Heber, cuando éste dijo que Judas se arrepintió más profundamente que Pedro. No, Judas no se arrepintió. Judas se fue a su lugar de perdición. Judas se perdió porque era hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es parafraseado en esta parte, no es, por eso he puesto en paréntesis, es parafraseado, no es literalmente. Un poquito más adelante, enseguida vamos a ir al versículo tal como es. Pero eso es válido solamente con respecto a Judas. Los demás discípulos eran creyentes auténticos.
nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, y obedecieron de buena gana el mandamiento de Cristo. Ellos no se perdieron porque Cristo los guardó, tal como Él mismo lo dijo en la oración sacerdotal. En ese mismo versículo, ahora sí lo ponemos tal como es. El Señor Jesús dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En conclusión, no del mensaje, sino de la idea, los otros 11 discípulos no se perdieron, no porque fueron más santos, más sabios, o porque guardaron la dignidad del llamado de Cristo, o más constantes. De hecho, todos huyeron cuando Judas vino con la turba. Todos huyeron y lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces con juramento, con maldición, que no le conocía. Todos los demás huyeron, tal como el mismo Jesús lo había profetizado en Juan 16:32. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Los demás no se perdieron porque Cristo los guardó. Si no, se hubieran perdido todos como Judas. Y después de que Cristo los restauró tras la caída de ellos, los capacitó llenándolos con el Espíritu Santo para que cumplieran el mandato que Él les había dado. Y le fueron fieles hasta la muerte de martirio, casi todos. Salvo Juan, que parece que es el único que murió de muerte natural, aunque él gustó también de sobra la persecución. Hermano, tú y yo nos sometemos al llamado de Dios para nuestra vida. No estoy diciendo que nosotros también somos apóstoles y que debemos ir a las naciones. No, no me refiero a esto. Porque creo que ya, aunque de forma breve, ya probé que ya no hay apóstoles hoy en día. No, no me refiero a esto. Estamos llamados a ser luz y sal en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la escuela, etcétera, etcétera. Y si alguno de nosotros ha sido llamado a una obra especial, sea para pastorear, administrar, enseñar, limpiar, ofrendar o lo que sea, que lo haga en el temor del Señor, recordando que es Cristo quien nos salvó de nuestra perdición, que es Cristo quien repartió los dones espirituales soberanamente en su iglesia como Él quiso, que es Cristo el que nos guarda para no desviarnos, que es Cristo quien nos dio esta honra para servirle, es Cristo quien nos capacita para cumplir esta obra. Y también el mismo Cristo es el que nos va a recompensar por eso. El llamado del Señor a servirle se puede hacer de 2 maneras. Primero, a estilo Isaías. Con temor y temblor y con disposición. Isaías, cuando oyó la voz del Señor preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y fue e hizo la obra que el Señor le había encomendado. La segunda opción es hacerlo al estilo Jonás, de mala gana y obligado. A Jonás Dios lo envió a Nínive, pero él se fue en dirección contraria. Queriendo huir de la presencia del Señor, parece que Jonás no tenía muy claro que Dios es omnipresente.
y quería huir de la presencia del Señor para no cumplir el mandato que Dios le había dado. Pero el Señor lo alcanzó en alta mar y mandó una tormenta para que Jonás se arrepienta de su rebeldía. Jonás era tan empecinado en no obedecer el mandamiento del Señor que prefirió morir, y le dijo a los marineros que le tiren por la borda. Prefería morir que obedecer al mandamiento de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó un pez para tragarlo, y en el vientre del pez Jonás confesó su pecado. Y ahí el pez lo vomitó entero después de 3 días. Lo vomitó entero en tierra. Y fue a Nínive y cumplió el mandamiento del Señor de mala gana. Pero lo cumplió. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo prefieres hacer la obra del Señor? ¿A estilo Isaías o a estilo Jonás? Porque Dios es soberano. Y tú, si eres cristiano, eres siervo suyo. Él es tu Señor. Ahora, no pienses que Dios te constriñe para obedecerlo porque te necesita. Porque si tú no lo obedeces, Él estaría en un apuro, en un problema. No tengas pensamientos profanos. Porque Dios creó el universo entero en 6 días y tú no estabas por ahí. Y yo tampoco. Y nadie. No tenía ni materia prima ni nada, solamente por el poder de su palabra. En 6 días creó el universo. No te necesita, ni a ti ni a mí, ni a nadie. Nos dio la honra de servirle. Y además, por esa misma obra, por este mismo mandamiento que nos ha dado, no solamente que servimos al Señor, que es una honra para nosotros servirle, sino que por medio de esta misma obra nos bendice a nosotros. Es en nuestro beneficio. Nos santifica por medio de esta obra que nos ha dado. Cualquiera que ha servido al Señor en lo que sea, va a reconocer que por medio de esa misma obra que Él hace, el Señor le está transformando a Él mismo, cada vez más en la imagen del Hijo amado. No es una estrategia hablar así en voz baja ahora para que sea más sentimental, es que hablo con un problema de salud, por eso hablo así. Y en conclusión, esta vez sí, en conclusión del mensaje, recordemos el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio por medio de su oración. Que busquemos la comunión con el Señor, que disfrutemos de su compañía, que reconozcamos la necesidad de su guía en todo momento. Reconozcamos la soberanía de Dios en el reparto de sus dones espirituales y sirvámosle en lo que Él nos encomendó. No envidiemos y no deseemos dones que Él no nos dio. Estemos contentos, satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Lo que se pide al mayordomo es que sea fiel en lo que se le haya encomendado, no que haga el trabajo de otro. No envidiemos y no deseemos dones que Él no nos dio. También es nuestro deber de identificar a los falsificadores de dones que están al acecho del rebaño. Y por último, sirvamos al Señor, pero hagámoslo al estilo Isaías, no al estilo Jonás. Sirvámosle de buena gana, porque es digno de nuestro servicio. Porque es digno de nuestro servicio. Y además, nos salvó de la perdición eterna en cual estábamos. Nos compró con su sangre. A Él sea la gloria. Amén.